Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Hola, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? bien. Bueno, hoy vamos a ver hoy tenemos, mejor dicho, que ver dos temitas que se habían quedado pendientes, así que vamos a ver si damos esos temas, si hacemos un repaso, y tal vez podamos concluir la clase unos minutos antes. Antes de arrancar, yo no sé si ustedes están al tanto, o si no, seguramente mañana lo hablarán con el titular de lo que es o de lo que va a ser el examen. Digo, por lo menos en cuanto a modalidad y demás, ¿están enterados de algo o no? Solo nos Sí, habían cuatro. dicho que iban a hacer, que iban a hacer 4 preguntas a desarrollar y que era presencial, a menos los que hayan llenado o no la planilla de selección, que lo iban a dar de sus casas, calculo que por Zoom y les iba a tomar oral. Exactamente, exactamente. Bien, hoy tuvimos reunión de cátedra, bueno, y lo que se nos informó es justamente esto, que la modalidad va a ser presencial, salvo aquellos que no puedan, ¿sí? Que por ser o no encontrarse en la ciudad, bueno, que hayan completado, como dice la compañera, y se les va a evaluar a la sesión. El resto se va a tener que presentar en la facultad, ¿sí? Van a hacer preguntas a desarrollar. El horario, por las dudas esto lo vamos a chequear y seguramente mañana se los van a confirmar, pero el horario va a ser o sea, va a ser el horario de cursada. Y esto lo remarco porque por lo general nosotros tomábamos a las 7, a las 19 horas. Ese era el horario histórico en el que se tomaba el examen, pero principalmente arrancábamos antes porque era oral. Siempre teoría constitucional, o por lo menos en esta comisión y en las 5 se tomó oral. Sí, Carla. Habían dicho que nos iban a separar por grupos, o sea, nosotros nos vamos a presentar todos 8:15 o nos van a dar diferentes horarios, o eso nos lo van a avisar mañana o en estos días. No. A ver, Constanza, ¿vos querés preguntar algo? No, profe, yo quería preguntar, porque por ejemplo yo soy de Balcarce, que no es lejos, es 40 minutos, pero mi pregunta era si todas las comisiones rinden a las 8, porque si se pudiera me gustaría pedir que me toque temprano, por el tema de que yo voy en colectivo, y no es lo mismo volverse a las Es que el 8 examen de va a la ser noche y escrito volverse a las 11. No, el examen, no. Esta vez el examen es escrito y todos en el mismo horario. No va a haber tanda. Sí vamos a estar divididos por grupos, porque no pueden estar en más de un aula X cantidad de personas, pero tenemos asignadas 3 aulas, entonces seguramente depende de cuántos seamos, nos vamos a dividir y cada uno va a estar con un docente dentro de un aula, ¿sí? Pero todos van a rendir 8:15, ¿se entiende? Salvo aquellos alumnas que hayan completado esa planilla. Yo no sabía que había una planilla, pero que tengan que recurrir a esa excepción porque no pueden presentarse en la facultad, se les va a tomar oral por Zoom, ¿sí? Si no mal tengo entendido, va a tomar el doctor Jiménez por Zoom en el horario en que se tome el examen presencial en la facultad, ¿sí? Creo que, si mal no entendí, esa va a ser la dinámica. De todas maneras, mañana lo pueden volver a confirmar. Yo tenía entendido que el examen es la semana que viene, ¿es así? Bien. Y el El 30. 30, sí. Entonces, El la jueves que semana que viene. viene. Bien, la semana que viene, entonces, en horario de cursada, esto lo vuelvo a remarcar porque siempre lo tomábamos en otro horario, pero ahora no se puede porque hay que respetar los horarios de cursada porque están asignadas las aulas a cada una de las materias. Tiene, digamos, una lógica y un sentido de organización. Así que entonces en la facultad, 8:15, de todas maneras, mañana lo vuelven a confirmar con el titular, pero en principio sería así, ¿sí? Presencial, salvo aquellos a los cuales sí, ¿alguien dijo algo? Sí, una consulta. En el caso que en el mío va a ser virtual porque llené el formulario, ¿va a haber una lista, sabemos, o yo directamente, o sea, ingreso como si fuese plenaria?
Mira, justamente hoy en la reunión se habló de eso, de que se pidió un listado de alumnos y de alumnas. Porque seguramente a vos te van a tener que proporcionar datos, o no sé si, o ingresarás con los mismos que de la Claro, eso es lo que no sé. Sí, y tal vez los pongan en sala de espera mientras van rindiendo. La verdad que no sé cómo lo van a hacer, porque de hecho las anteriores cursadas rindieron de otra manera. O sea, nunca, o por lo menos desde que está la pandemia, nunca tomamos ni presencial en la facultad, por obvias razones, ni tampoco oral por Zoom. Entonces, estamos todos como acomodándonos, ¿sí? Así que en principio seguramente van a ser los mismos datos, pero eso si querés lo voy a preguntar porque claro, lo tienen que saber. ¿Se acuerdan que lo principal era que les vengo diciendo que estén atentos a si están en el listado, si aparecen en el campus y demás cuestiones, ¿sí? Porque ahora lo que hicieron fue pedir los listados. Y esos listados tienen que aparecer, es crucial, ¿sí? Así que si alguno tiene una situación por la cual no está en el listado, pero está regularmente inscrito, traten de solucionarlo para comunicarnos a nosotros, a nosotras antes del examen y poder remediar la situación, ¿sí? Pero no esperen al día del examen, si ven que no están en el listado, para decir, yo no estoy, ¿sí? Más que nada porque el día de la facultad, el día que vayamos presencial a la facultad, el titular no va a estar, entonces si se empiezan a presentar situaciones así como raras, todos nos ponemos nerviosos. ¿Sí? Entonces, por eso tratemos de evitar esas situaciones de colapso previo al parcial y verifiquen estar inscritos en las listas. Sí, Profe, Carla. ustedes van a subir ustedes van a subir las listas para que nosotros chequemos si estamos, ¿no? Y se pidieron las listas, seguramente lo que hizo el titular fue pedir la lista para empezar a corroborar, pero lo que yo siempre pido es que ustedes también chequeen estar en el listado. Yo no sé si eso Por lo el pueden SIU entrar te desde su podés fijar. plataforma. Claro. Desde el SIU hay una parte que te podés fijar, que te dice las Bueno. materias. Si te escribieron los chicos del SET, también, por lógica, debería estar ahí, salvo Bien. poner en mi caso que a mí me falta filosofía, pero me dijeron que me van a ir inscribiendo. Bueno. Claro, lo que yo me refería era a la lista Por eso- para saber por eso de... Yo me refería a la lista para saber si estoy en forma virtual o presencial. Ese es lo que yo quería saber. Ok. Si había una lista específica, porque entonces yo ya me quedo tranquila. Al Bien. saber que soy virtual, bueno, lo único que me Bien. falta es saber si ingreso a esa lista. Perfecto. Me refería, porque anotar sí Entiendo. estamos anotados. El tema es saber la diferencia. Te entiendo. Y esa diferenciación no sale de la plataforma. No, que yo sepa, no. O sea, yo recibí un mail que me aceptaban el formulario diciéndome Mirá, que está bien, que todo ok. lo que había enviado estaba bien y que estaba en forma virtual. Pero llegado el examen, no quisiera que quedara como ausente presencial. Sí, te entiendo. Yo lo que voy a hacer es, porque es válida tu pregunta, y aparte es eso, uno no puede acceder por medio de la plataforma a ese dato. Entonces, lo que voy a hacer es trasladar esta inquietud, porque me parece válida. De todas maneras, yo lo que haría en tu caso es ir mandando un mensaje al centro de estudiantes para ver si ellos ya te pueden ir facilitando algún tipo de comprobante, incluso de listado, como para vos incluso tener la documentación. Nosotros lo vamos a hacer desde este lado, pero también si vos lo hacés estaría bueno para vos también quedarte tranquila, porque tal vez nosotros no lo consigamos para mañana, después cortamos la comunicación, nos vemos recién el jueves, y como yo te aviso, bueno, por mensaje interno de acá, de la plataforma, pero bueno, yo que vos también lo averiguaría. Lo averiguamos las dos, alguna va a conseguir la información. Si lo conseguís, avisanos, así también nos quedamos tranquilos. ¿Sí? No hay problema. De que el listado de alumnos está. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Recibí un par de consultas. Hay dos que no se vinculaban mucho con el tema.
pero no importa. Se ve que estudiando o leyendo la Constitución y cuando dio con el artículo 29 y la suma del poder público, la consulta que surgió es esto, o qué era, ¿no? Bueno, pero el propio alumno se responde y se responde bien, que la suma del poder público implica que los tres poderes estén en cabeza de una persona. Incluso fue lo que, si ustedes recuerdan lo que es la historia constitucional, y en la época de Rosas fue uno de los personajes a los cuales se le otorgó la suma del poder público. De hecho, el artículo 29 de la Constitución tiene como antecedente histórico la época de Rosas, ¿sí? Eso entonces es una de las consultas que estaba encaminado. Había otra pregunta que también no tiene relación con el tema, pero tal vez está bueno, por lo menos 2 segunditos le dedicamos, que es que la pregunta es, y la hago para todos, para todas, y la vamos resolviendo, es si antes de la reforma del 94 se puede decir que Argentina tenía o adoptaba una posición sacral con respecto al poder religioso. ¿Qué creen ustedes? A ver, hoy por hoy, ¿cómo decimos que es la postura del Estado argentino frente al poder religioso? ¿Qué postura adopta el Estado argentino? Es Esa secular. caridad. Bien, Pero sí, la secularidad, bien, o eso. el Estado confesional, ¿no? Es como sinónimo, depende del autor, bien. Pero fuimos Y siempre un Estado podemos secular. decir, ¿qué? ¿No fuimos siempre un Estado secular? A ver, por eso. Desde la pregunta, 1853. por eso digo que es una pregunta que tenía un compañero y la idea es tratar de entre todos desentrañarla. El compañero se pregunta si antes de la reforma del 94 la postura no era otra, porque claramente había otras disposiciones en la Constitución. Entonces, bueno, ¿qué le podemos responder a esta pregunta? ¿No? Hoy por hoy decimos, después de la reforma del 94, no hay dudas, Argentina es o adopta una postura secular o una postura confesional. La pregunta sería, ¿antes de la reforma del 94 era lo mismo? ¿Quién quiere responder? Sí, era lo mismo, Era porque secular, pero la más primera flexible. parte no se modificó de la Constitución. Y es el artículo número 2 que adopta esa postura. Bien. Bien. Entonces, ninguna duda que inclusive- antes de la reforma del 94 también Argentina adoptaba una posición secular o una posición confesional. Ahora, ¿por qué se suele decir que la reforma del 94 avanza hacia una libertad de cultos? ¿No? Porque claramente hubo modificaciones. ¿Alguno pasa es que o antes, alguna antes, se por ejemplo, acuerda cuáles fueron esas modificaciones? el Mariano. presidente, por ejemplo, tenía que pertenecer al culto católico, el presidente y vice. Entonces, en la reforma 94 se excluyó esa parte, por un lado. Bien, muy bien. Entonces, De hecho, el primer ahora, cambio que hace la reforma 94 es eliminar. Sí, María, dale. no, que de hecho ahora juran, ya no, hay ministros que juran sobre los santos evangelios y otros no. Perfecto. Como que no es obligatorio. Esas modificaciones, bien. Esas modificaciones vinieron enganchadas. Antes de la reforma del 94, el presidente y el vicepresidente, dentro de sus requisitos para poder ser elegidos, tenían que pertenecer al culto católico apostólico romano, y el juramento era un juramento religioso, ¿sí? Con la eliminación de este requisito de elegibilidad, se elimina el juramento religioso y cada uno jura por sus creencias, o un juramento laico. Perfecto. Bien, entonces, esa cuestión. ¿Alguna otra modificación hace la reforma 94 en este tema? El artículo 2 no, claramente el artículo 2 no, porque la reforma 94, como dijo la compañera, no se podía tocar primera parte de la Constitución. ¿Pero hay alguna otra modificación? Nada. No, acaba que estoy diciendo, me equivoqué de etapa, pero en esta también, el 94, no tiene que ver con esa situación de obligar a los indígenas a hacer el catolicismo, o me estoy metiendo en otra época. No, está perfecto. Está perfecto. Antes de la reforma del 94,
en el artículo 67, que era el artículo, lo que sería el hoy 75, ¿sí? El que regulaba las atribuciones del Congreso, establecía como una de sus facultades convertir los indios al catolicismo. Con la reforma del 94, ese inciso se elimina, y si hoy uno lee los 32 incisos del artículo 75, no lo va a encontrar. Entonces, también la reforma del 94 elimina esa cuestión, ¿sí? Y algo que reforma la reforma del 94, que en realidad ya no se aplicaba, no tenía una vigencia sociológica, es lo relativo al régimen del patronato. La Constitución histórica establecía un régimen del patronato, ¿sí? Que hacía a la elección de los arzobispos, de los obispos y demás, que se elimina con el acuerdo con la Santa Sede en el año 1966. A partir de ese acuerdo con la Santa Sede, se deja sin efecto el régimen del patronato, pero claramente esos artículos seguían vigentes en la Constitución, ¿sí? Cuando se eliminan, cuando se remueven del texto, en el año 1994, ¿sí? Pero de 1966 a 1994 seguían en la Constitución, pero no tenían vigencia en lo que es la Constitución material, ¿bien? Es lo que Vidal Campos llama una mutación por sustracción. No se aplicaba, no tenía vigencia, pero en el texto todavía estaba. Recién se remueve en el año 1994. Por eso, muchos autores van a remarcar esta idea de que la reforma del 94 vino a ampliar una libertad religiosa, ¿sí? Por todas estas cuestiones que estamos mencionando, ¿sí? Pero la postura del Estado argentino siempre fue secular o confesional, ¿sí? Con tal vez mayor relación, ¿sí? Una relación mucho más fuerte en la época de que se sancionó la Constitución, a la que hoy conocemos o a la que resultaba en el 1994, pero siempre la postura fue la misma. Recuerdan que un Estado es sacral cuando hay un culto oficial. Bien, cuando hay un culto oficial es un Estado sacral. En Argentina nunca hubo un culto oficial. Si ustedes leen lo que son las sesiones de los convencionales constituyentes 1853, algunos proponían establecer, por ejemplo, una redacción del artículo 2, era que el catolicismo es el culto único y verdadero, ¿sí? Esas fueron propuestas de algunos de los convencionales. Hubo mucho debate. Algunos decían, no puede tener... Hubo mucho debate, porque estaba quienes querían un Estado sacral y estaban quienes querían un Estado laico. Entonces, el artículo 2 fue resultado de una conciliación, ¿sí? De bueno, no somos ni uno, no somos ni otro, somos un punto intermedio. Y también se generó el debate de, bueno, esta pertenencia al culto católico apostólico romano, ¿requisito para qué poder? ¿Sí? Solamente se fijó en lo que es el requisito para acceder a los cargos de presidente y de vicepresidente, pero también fue una negociación, porque había quienes querían que cualquier aspirante a un cargo público tenía que pertenecer al culto católico apostólico romano. ¿Sí? Pero bueno, por eso las negociaciones fueron muy intensas, porque había posturas como inconciliables, ¿no? Y totalmente antagónicas. Pero la postura intermedia es esta, la del Estado secular o la del Estado confesional. Una postura entonces que adopta el Estado argentino desde la Constitución Histórica del 1853. ¿Sí? Decimos que la reforma amplió la libertad religiosa, la libertad de cultos, pero la postura siempre fue la misma. ¿Bien? Y la otra pregunta tenía que ver con España, y ustedes vieron que en el libro del doctor, cuando se clasifica el Estado federal, la confederación, el Estado unitario, él trae lo que es el Estado autonómico y trae el caso de España, ¿sí? Él dice, bueno, en el caso de España, que claramente él sabe más que yo sobre este tema, en el caso de España no es un Estado federal, ni un Estado unitario, ni una confederación, sino que es un Estado autonómico porque tiene comunidades autónomas. Y esas comunidades autónomas son diferentes a las provincias, ¿sí? Por distintas particularidades y por distintos eventos, no tienen las características, ¿sí? Que tienen los Estados miembros en un Estado federal. Por eso,
al alumno que hizo esa pregunta, eso se responde con esto, ¿no? Con que no es un Estado federal, es un Estado autonómico. Bien, ahora sí. La clase pasaba muy bien al compañero que aportó estas preguntas. La clase pasada habíamos empezado a ver lo que tiene que ver con intervención federal. Lo que les propongo es un breve resumen o un breve repaso sobre lo que vimos la clase anterior, de la ciudad de Buenos Aires, municipio, y hacer un repaso integral de la unidad, ¿sí? Cuando vimos o empezamos a ver intervención federal era porque terminábamos de analizar el artículo 5. ¿Se acuerdan que el artículo 5 y el artículo 123 lo que hacían es establecer cuáles son esos recaudos o esas exigencias que tienen que cumplir las constituciones provinciales? ¿Se acuerdan que marcaban como un listado de puntos que sí o sí las constituciones provinciales tenían que respetar? ¿Por qué? Porque el Estado federal lo que le decía, que si cumple, el Estado le garantizaba el desenvolvimiento de sus funciones. ¿Cómo? A través de esta garantía, lo que es la garantía federal. Que la garantía federal, ¿por qué decimos que es una garantía? Porque la garantía federal lo que hace es asegurar, es proteger, es vigilar la integridad, la autonomía, la subsistencia de las provincias. ¿Sí? Por eso decimos que es una garantía federal, porque lo que tiende es asegurar esa unidad que es inherente al Estado federal. Pero por otro lado, la garantía federal también supone un control vertical del poder político del Estado federal. ¿Por qué? Porque ¿qué busca? Busca evitar el desconocimiento o la desnaturalización de los atributos provinciales. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan que dijimos que el artículo 6 viene de la mano del artículo 5? Es casi como un continuado del artículo 5. Cuando decíamos que la intervención federal es un acto complejo de naturaleza política, emanada del gobierno federal, que lo que supone es la limitación o la suspensión de la autonomía de la provincia, ¿sí? Y esto habíamos marcado que el hecho de mencionar que se trata de un hecho de naturaleza política, claramente porque es dictaminado por los poderes políticos. ¿Se acuerdan que de acuerdo en el momento en el cual se dictamine la intervención federal, va a ser o el poder legislativo o, si se encuentra en receso, el poder ejecutivo, pero tiene que convocar al legislativo, ¿sí? Entonces, en definitiva, siempre la atribución va a recaer, por lo menos en la última palabra, en el poder legislativo. Y se acuerdan que habíamos mencionado que al ser un acto de naturaleza política, estaba exenta ¿de qué? ¿Qué habíamos dicho? Que estaba exento del ¿Control judicial puede ser? control judicial. ¿Se acuerdan? ¿Qué? Constanza, ¿qué habías dicho? Del control judicial. Del control judicial. Bien, hay autores que van a decir que no, autores que incluso se manifiestan en contra de las cuestiones políticas no judiciables, pero la mayor parte de la doctrina va a decir no, como es de naturaleza política, el Poder Judicial no puede inmiscuirse en lo que es la oportunidad, el mérito de la conveniencia, el dictado de la intervención federal. Pero ojo, algunos autores van a decir, bueno, pero si la intervención federal se dicta y no se da ninguno de los supuestos del artículo 6 o la dicta un poder que no tiene la potestad para hacerlo, ahí sí el Poder Judicial podría meterse, ahí sí el Poder Judicial podría controlar, ¿sí? No es que es un cheque en blanco para los poderes políticos. No podría analizar los fundamentos o, mejor dicho, la oportunidad del mérito de la conveniencia, pero sí, se funda en un supuesto que no es del artículo 6 o que se está, no sé, tergiversando o que se está inventando o que lo dicta un poder distinto al que constitucionalmente corresponde. ¿Bien? Había dos tipos de intervención, lo que es la intervención protectora o la intervención represiva o la intervención sanción, por llamarlo de alguna otra manera, que esto lo que hace es desmenuzar el artículo 6 en causales, ¿sí? El artículo 6 nos va a decir, bueno, si se dan algunos de estos supuestos, la provincia puede ser intervenida. Bien, los dividimos en protectora, de protección,
o represiva de sanción. Bien, pero esto lo que hace es entonces analizar las causales del artículo 6. Órgano competente, ya lo mencionamos, el poder legislativo, 75, inciso 31, o el poder ejecutivo, 99, inciso 20, pero convocar simultáneamente al Congreso para su sanción. Y por último, lo que habíamos visto es los efectos que tiene la intervención según qué poder se intervenga. Porque lo que hay que tener en claro y en cuenta es que la intervención no supone per se la intervención de los 3 poderes provinciales. No es que intervenida una provincia se intervienen los 3 poderes. Puede intervenirse 1, 2 o los 3. Depende qué poder se intervenga, va a tener un efecto o una consecuencia. ¿Sí? En el libro del doctor están bien detalladas y yo de alguna manera acá lo copio y remarco las principales características. ¿De qué pasa? Depende si se interviene, por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Bueno, si se interviene el Poder Ejecutivo, claramente el gobernador o la gobernadora cesa en su cargo y por quién es reemplazado por el interventor. ¿Bien? Entonces, depende qué poder se interviene, van a ser las consecuencias de esa intervención. ¿Perfecto? Bien, los veo ya cansados, ya me parece que están estudiando. Ya queda poco. Bueno, la segunda parte, piensen, ¿qué? Piensen Yo que en ya mi caso estoy leyendo. Leo y leo como se loca, cortó. pero bueno. Y bueno, es así, hay que leer y entender. Si se memorizan es como que no van a llegar a buen puerto, pero es leer, entender, preguntar, es la única manera. Y acuerden siempre de tener la Constitución al lado, ¿sí? Eso es fundamental tener la Constitución cerca y no colgarla. ¿Se acuerdan que fueron unos consejos que les di creo que al principio? No colgar la lectura de la Constitución. Régimen municipal. Lo que tiene que ver con régimen municipal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires es breve lo que vamos a ver en este espacio, ¿sí? Particularmente lo que uno tiene que tener en cuenta es que lo que hace al régimen municipal lo ubicamos en lo que son los artículos 5 y 123. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este artículo 123 complementa al artículo 5 porque en el artículo 123 se habla de la autonomía municipal? Porque en la Constitución histórica de ningún lado surge que los municipios son autónomos. Incluso había un debate jurisprudencial incluso de si eran entes autárquicos o entes autónomos. La Corte en el año 89 y en el caso Rivademar ya emite una opinión y deja sentado que los municipios son entes autónomos, pero en la Constitución nada lo decía, ¿sí? Había un criterio jurisprudencial dictado por la Corte Suprema, pero en la Constitución no teníamos nada. La reforma del 94 lo que hace es incorporar este artículo 123, donde pone fin a la discusión y dice que otro de los recaudos que tienen que cumplir las constituciones provinciales, además de las establecidas en el artículo 5, son las del artículo S, las del artículo 123, y una es asegurar la autonomía municipal. ¿Sí? Entonces, la reforma del 94 pone fin a la discusión de si los municipios son entes autónomos o entes autárquicos. Entonces, por el juego de los artículos 5 y 123, las provincias deben garantizar la autonomía de los municipios. Hay autores que van a decir que no son sujetos directos de la relación federal, como ven acá al titular, que no son sujetos directos de la relación federal. Hay otros que van a decir que sí son sujetos de la relación federal, y van a decir sí, hoy por hoy, luego de la reforma del 94, tenemos 4 sujetos de la relación federal: el Estado federal, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y van a decir, esos son 4 interlocutores y sujetos
federales, o sea, sujetos de la relación federal. Otros van a decir, no, no son sujetos directos, porque son los interlocutores, en realidad son el gobierno federal y las provincias, y en su caso la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso también es un debate acerca de si son sujetos directos o son sujetos indirectos. ¿Bien? Y esto lo traje porque me acuerdo que en una de las clases había surgido la discusión o el intercambio acerca de qué era autonomía, qué era autarquía, qué era soberanía. Y Hernández, Antonio María Hernández, es un constitucionalista que se dedica a tratar el tema federalismo y tiene muy buenos artículos, muy buenos libros sobre el tema. Él nos dice, autonomía, voz que proviene del griego y significa la posibilidad de darse la propia ley. ¿Sí? Esto era una de las conclusiones que habíamos llegado las clases anteriores cuando decíamos, bueno, ¿cuál es bien la diferencia entre autonomía, autarquía y soberanía? Bien, posibilidad de darse la propia ley. Propiedad, potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él para regir intereses peculiares de su vida interior mediante normas y órganos de gobierno propios, cualidad de las corporaciones territoriales de derecho público. ¿Sí? Esto es, digamos, unas acepciones al término autonomía que brinda el autor, ¿sí? Un constitucionalista sumamente reconocido como Hernández. Pero ahora, si ustedes leen el artículo 123, dice, cada provincia dicta su propia constitución conforme lo dispuesto por el artículo 5, o sea, claramente esa remisión era lógica y es algo que estamos marcando continuamente, y dice, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Y si uno lee el artículo 123, creo que la pregunta que uno se hace es, ¿qué significa asegurando? ¿O qué quiso decir la Constitución, o mejor dicho, el convencional constituyente, cuando utilizó este término? ¿Y qué nos dice el autor? Que cuando el convencional constituyente plasmó en el artículo 123 el término asegurando, lo que quiso es hacer referencia a lo que está, que existe, e importa el reconocimiento del municipio como institución natural y necesaria basada en las relaciones de vecindad. ¿Sí? Es decir, los municipios o la autonomía municipal es algo que existe, es algo que está, es algo que ya está reconocido y de lo que no hay duda. Y las provincias lo que tienen que hacer es no olvidarse de eso y garantizarlo en las constituciones como un recaudo constitucional. ¿Sí? Bien, entonces, autonomía municipal, artículo 5, artículo 123 incorporados con la reforma que pone fin a la discusión y asegura que los municipios son entes autónomos. Bien, el hecho de si son sujetos directos de la relación federal, si son sujetos indirectos de la relación federal, se va a ver mucho, van a ver en lo que es el poder tributario. Y si ustedes están viendo la bolilla 8, van a ver que ahí está marcada, o es donde más se ve esta discusión acerca de si son sujetos directos, es decir, si tienen una potestad tributaria originaria, o si tienen una potestad tributaria derivada. ¿Sí? Esto va a depender entonces la postura que uno adopte. Y en base a esto, acerca de las potestades tributarias, hace poco la Corte Suprema dictaminó, en el caso ESO Petrolera Argentina contra Municipalidad de Quilmes, que acá lo que se planteaba era la inconstitucionalidad de una tasa dictada por el municipio, y la Corte hace todo un desarrollo minucioso de la autonomía municipal, o mejor dicho, de la potestad de los municipios para el dictado de tasas, ¿sí? Para el dictado de tributos. ¿Sí? Esto no se los voy a pedir que lo lean, pero si alguno quiere complementar, si alguno quiere profundizar, esto es un fallo nuevo. Fíjense que es de hace poquito, ¿sí? ESO Petrolera contra Municipalidad de Quilmes. Ahí la Corte Suprema lo que hace es analizar
lo que tiene que ver con autonomía municipal y principalmente con potestad tributaria, ¿sí? Porque justamente lo que se cuestionaba era una tasa que había creado la Municipalidad de Quilmes. ¿Bien? Bien. Y vamos al último tema, y con esto ya terminamos lo que es la bolilla de federalismo, y que tiene que ver con el artículo 129. ¿Sí? El artículo 129 es un artículo que es incorporado también con la reforma del 94. Es decir, si uno va a la Constitución histórica o a la Constitución previa a la reforma, no lo va a encontrar, porque es un artículo que se incorpora o que lo incorpora el convencional reformador. ¿Qué dice el artículo 129? La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Bueno, en el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso convocará a los habitantes para que se dicte el estatuto organizativo de sus instituciones. Este artículo 129, ¿sí?, donde se le da autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, también lo que vino a hacer... Sí, ¿alguien habló? Yo creo. Perdón. Tiene los micrófonos abiertos. No hay problema. Sí, creo que... Ahí está. Bueno, quería ver si hacía una consulta o no. Esta incorporación del artículo 109 tuvo un gran impacto. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué jefaturas recaen sobre el presidente? ¿Cuáles son las jefaturas que detenta el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, ¿sí? Sí, Mariano, ¿querías decir algo? Jefe de las Fuerzas Jefe de Armadas. las Fuerzas Armadas. Bien. Jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué más? Sí. ¿De ministros? No. 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 El jefe de ministros, de hecho, hoy los podemos visualizar, ¿no? Es otra persona totalmente independiente. El vicepresidente, eso no. No, es el jefe de gabinete. El jefe de gabinete es el de los ministros. Bien, bien. Bien. El Poder Ejecutivo, sí, esto igual lo vamos a ver después, pero el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esas son las tres jefaturas que detenta el titular del Poder Ejecutivo, el presidente. ¿Sí? El vice, vamos a ver que no integra estrictamente el Poder Ejecutivo, pero nada, eso lo vamos a ver más adelante. El jefe de gabinete de ministros es otra figura. ¿Sí? Bueno, lo habrán visto en las últimas noticias. Cafiero, Mansur, es una persona totalmente distinta de Alberto Fernández. ¿Sí? El jefe de gabinete es una persona distinta del presidente. ¿Sí? Es un satélite que orbita, ¿no? Ahí en la órbita del Poder Ejecutivo, pero no me quiero meter con eso. Pero entonces, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero antes de la reforma del 94 y antes de que se incorporara este artículo, era el jefe local inmediato de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Con la autonomía brindada por el artículo 129, esa jefatura hoy el presidente no la tiene, ¿sí? Porque ven que el artículo 129 lo que establece es que su jefe de gobierno será elegido por el pueblo de la ciudad, ¿sí? Larreta. Bien, Larreta no fue puesto por el presidente, ¿sí? A Larreta lo eligió el pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, lo eligieron, fueron a una votación y el pueblo libremente, bueno, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lo eligió para que sea su jefe de gobierno. Bien, no fue impuesto por... Sí. Mi duda era cuál es porque más o menos no entendí bien cuál es la situación jurídica de la Ciudad de Buenos Aires antes. ¿Era un territorio federal? Sí. Pero no votaba, no tenía ni intendente, no, eso es lo que no llegué a entender. Ahí, sí, ahí te respondo. Ahí te respondo la pregunta. Carlos, a ver si tiene algo que ver.
No, bueno, se lo puedo contestar porque antes lo nombraba el Ejecutivo, digamos, no era jefe de gobierno, era intendente de la Ciudad de Buenos Aires. No, Exactamente. se me fue la pregunta. ¿La Ciudad de Buenos Aires tiene estatuto o constitución? La Ciudad de Buenos Aires se me cortó. ¿Tiene estatuto o constitución? ¿Tiene una constitución? No. Como es una ciudad autónoma, se corta. Pero no es una provincia el tema. Es una ciudad autónoma. Ciudad autónoma. Tiene estatuto. Esperen que no puedo, se me corta todo. Sí, a nosotros también a veces se nos corta cuando está hablando doctora. Sí, ¿no? Sí, se está comenzando a cortar. Carlos, si no, escribilo por el chat, capaz que es más fácil para que lo pueda entender la profe. Sí, se me corta y no. Sí, Carlos, tiene una constitución. Tiene estatuto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. De hecho, la podés googlear y la podés encontrar tranquilamente. Sí. Es una constitución. Bueno. Profe, antes que siga, ¿puede volver a nombrar, por favor? Ahí en el chat yo había escrito que... Sí, igual esto es jefe de Estado y jefe de gobierno. Gracias. No, de nada. Bueno, si se me corta me avisan, pero creo que hoy funciona peor que nunca. Ni la computadora quiere estar, ya se quiere ir a descansar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La discusión también pasa acerca de si es un sujeto directo o si... a ver, el hecho de que tenga autonomía, ¿sí? Que se le haya dado una autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, no podemos decir que alcanzó la categoría de provincia, ¿sí? O sea, no podemos decir que tiene o que se le otorgó esa misma categoría. Claramente posee un régimen autonómico, ¿sí? Porque se está garantizando su autonomía, pero no la iguala, ¿sí? No iguala a las provincias. Bien, por eso también siempre se hace esa diferenciación. Y acá la doctrina sí mayoritariamente coincide, es que es un sujeto de la relación federal, ¿sí? Generalmente aquellos autores que incluso manifiestan que los municipios al menos no son sujetos directos de la relación federal, sí entienden que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo sería. Bien, entonces acá esa discusión que se da cuando hablamos de municipios y si es sujeto directo o no, dentro de la Ciudad de Buenos Aires no ocurriría. Yo lo que les hice es marcar unas diferencias o por qué decimos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adquiere, incluso por el artículo 129, o no iguala la categoría de las provincias, ¿sí? Acá les hice un par de ejemplos en los cuales lo que demuestro es por qué no podemos decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una provincia más, ¿sí? Tiene un par de... si quieren este Power lo subo porque estas diapositivas no están en el que ustedes tienen en el campus. Así que si les parece se lo subo para que lo tengan, ¿sí? Porque todas estas que hacen a municipio y Ciudad de Buenos Aires creo que no las tienen, ¿sí? Por eso también para no ahora leerlos y aburrirlos con las diferencias, se los voy a subir y ustedes después tranquilos, tranquilas, los leen, pero lo que busco con esto es que ustedes puedan entender por qué decimos que, sí, por eso no es el mismo. Cada día lo voy tuneando, en cada comisión que me toca este tema le voy agregando nuevas cositas. La idea de marcar estas diferencias es justamente esto, o sea, recordar y que queden claro por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no adquiere la categoría de provincias. Y volviendo a los fallos de la Corte, así como les señalé en el caso de los municipios, el fallo de eso contra la Municipalidad de Quilmes, también hay un fallo reciente de la Corte
que es de mayo de este año, y también lo hemos mencionado, que es Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, que tiene que ver, ya lo hemos mencionado, tiene que ver con la suspensión de las clases. ¿Se acuerdan? Por ese decreto del Poder Ejecutivo donde se suspendían las clases, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta ante la Corte una acción declarativa de inconstitucionalidad, buscando la inconstitucionalidad de ese decreto, que sale favorable porque lo que se entiende es que se invadió, o que mejor dicho, en materia educativa, es una potestad que le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y no podía el gobierno invadir esa facultad, esa potestad, ¿sí? Entonces hace también un trabajo sumamente interesante de lo que es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Esto también les digo, no busco que lo lean, menos para el examen, pero que sepan que la Corte se expidió en estos dos temas que son sumamente interesantes hace poquito, ¿sí? Porque tal vez, ya les digo, si quieren complementar, si quieren ampliar, o si quieren, por el gusto de leer estos fallos, son bastante interesantes y sumamente recientes, ¿sí? Esto es de mayo de este año. ¿Bien? Bueno, yo lo que les traje acá es como un punteo de algunas de las cuestiones que son importantes para recordar. No digo que estas van a ser las preguntas del examen, no digo que esto es lo único que se toma en el examen, no quiero decir nada de eso, no malinterpreten, pero son cuestiones que uno tiene que entender al momento o tiene que tener en claras al momento de ir a presentarse, ¿no? Por ejemplo, lo que es la importancia del artículo 1 de la Constitución, ¿sí? Esto que, o mejor dicho, lo que venimos hablando desde la primera clase, que se adopta por el artículo 1, o qué, digamos, La qué forma estructura representativa constitucional le republicana y brinda. federal. Exactamente, eso es lo que uno busca decir cuando habla de la importancia del artículo 1 de la Constitución Nacional, ¿bien? Lo que es la estructura constitucional del Estado argentino. Otro de los temas que son sumamente interesantes y que tienen que tener bastante en claro, y esto siempre se los remarqué, es reforma del 94 y federalismo, ¿sí? El impacto de la reforma del 94 en el fortalecimiento del federalismo. Por ejemplo, lo que acabamos de ver ahora serían ejemplos de cómo la reforma del 94 buscó fortalecer el federalismo. El artículo 123, el artículo 129 serían ejemplos de eso. ¿Sí? Esto, el doctor, si mal no recuerdo, cuando trabaja en su libro, este tema hace todo un punteo o un detalle de distintos ejemplos. ¿Sí? Eso no lo pasen por alto. ¿Sí? No pasen por alto esta relación entre reforma del 94 y federalismo. ¿Sí? Otro de los temas importantes tiene que ver con las relaciones entre el Estado federal y los estados provinciales. Yo acá marqué la de subordinación, pero también son importantes las otras dos, ¿no? La de participación y la de distribución, ¿no? La que tiene que ver con la distribución de las facultades o de las competencias. Sí, esto también, pero la relación de subordinación tal vez la señalé ahora porque tiene esta riqueza de la famosa supremacía federal, ¿no? ¿Y qué significa la supremacía federal? Artículo 21-37, ¿no? Esto de no implica el subordinamiento de la provincia al gobierno federal, sino de los ordenamientos jurídicos, ¿sí? Provinciales al ordenamiento jurídico federal. El cuarto punto tiene que ver con algo que arrancamos viendo, ¿no? Artículo 5, artículo 123, con esos recaudos constitucionales que le impone la Constitución Federal a las provincias, o mejor dicho, a las constituciones provinciales, ¿sí? Ese listado de requisitos que marcan el artículo 5 y el artículo 123 que la provincia tiene que cumplir para que esa constitución cumpla justamente con esas exigencias o esos recaudos. ¿Por qué? Porque el no cumplirlos habilitaría o daría pie a que pueda suceder
lo que marca el artículo 6. ¿No? En ese tipo de intervención represiva o intervención sanción, ¿no? ¿Se acuerdan de esos dos tipos de intervenciones? Que podía ser la protectora o la represiva, y tenía que ver justo con el no cumplimiento de estos recaudos o de estos requisitos constitucionales. Bien, el tema de la intervención federal es importante que sepan qué órgano la dicta, cuáles son las causales, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene que se intervenga un poder o que se intervenga otro? Bien. Federalismo parece un montón, federalismo es un tema bastante abstracto, que a veces cuesta bajar o cuesta que uno pueda, digamos, como palparlo al tema, pero si lo saben dividir en estos segmentos van a ver que les va a resultar ágil el estudio, ¿sí? Porque digo, en el programa aparece un montón, en el libro aparece un montón, pero a medida que uno va interiorizándose y a medida que uno va recopilando información, leyendo y entendiendo, van a ver que no es tanto, ¿sí? Por eso no se agobien con que parece que es un montón, y claramente es un montón, y podría haber, hay tesis, hay posgrados, hay digo, cursos que son solamente de federalismo, o sea, claramente es un montón, y claramente quedan un montón de temas por tratar, pero ustedes sean, digamos, prolijos en el armado de cada uno de estos temas para no irse por las ramas y poder acabar bien cada uno de los puntos que tienen que estudiar. El parcial va a ser a desarrollar, van a hacer preguntas, o hasta ahora eso es la modalidad, así que es probable que sean preguntas para que ustedes puedan escribir y puedan demostrar lo que saben. No creo que tampoco sea muy 4 extenso, preguntas porque son, ¿no, profe? me imagino que tener... ¿Qué? Disculpa que te interrumpa. Son 4 preguntas, ¿verdad? ¿No? Sí, al parecer son 4 preguntas a desarrollar, pero no, seguramente, o sea, cuando una pregunta es a desarrollar, lo que uno busca es que el alumno o la alumna vuelque todo lo que sabe. Pero también hay que manejar el tiempo, porque yo no creo que tengamos mucho tiempo. Bueno, igual ya por empezar rendimos tarde, 8:15. Así que es probable que el parcial haya que resolverlo en 1 hora. En 1 hora, por eso. Entonces eso también, el manejo del tiempo es importante. Como hizo el compañero durante la semana, ustedes también tienen el mail abierto por si surge alguna duda hasta el día del examen. Me pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Claramente, de haber alguna duda, responderé por mail porque ya no nos vamos a encontrar más. Y bueno, les deseo éxitos. Y la segunda parte nos veremos, creo que con Poder Ejecutivo. Vamos a tener bastante para charlar y para debatir. Y bueno, nos vemos, si todo sigue así, nos vemos el jueves. ¿Sí? Entonces la semana que viene no tenemos clases, profe. No, porque la semana que viene, un día antes del examen, no. Sí. Era se eso, la dejo para que estudien. Quería preguntarle eso solamente. Sí, se la dejo para que estudien, pero como les digo, cualquier duda me la pueden hacer al mail, ¿sí? Si surge alguna duda ahora que se van a sentar a estudiar, me la pueden hacer al mail, pero responderé por ahí porque ya no nos encontramos, ¿sí? Bueno, éxitos y nos vemos el jueves. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Doctora, Gracias, profe. Adiós.